Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Con el tema de las herramientas y del tema de la actitud que comenzamos la semana pasada, hay que reconocer, como dice la OCDE, que las decisiones financieras son una combinación de varios elementos. ¿Cuáles son? De conocimientos y habilidades, pero también de comportamientos y actitudes hacia el dinero. Hacemos mucho énfasis en la parte de conocimiento, en charlas, en actividades que se ofrecen, y eso que aún así cuando se le encuesta se estima que un 3% nada más de la población dominicana ha participado en alguna actividad de educación. Pero hay muchos elementos que se comparten para conocimiento de las personas. Pero lo que he querido hacer desde la semana pasada es crear conciencia sobre la importancia de las actitudes respecto a la utilización del dinero. Y la semana pasada pues escuchaba al doctor Luis Miguel Pereira de hablar sobre cómo uno va en la semana, un lunes, un martes, a algunas áreas y uno ve que no están trabajando, que están sentados jugando dominó, haciendo otra cosa. Entonces, ahí vemos muchas cosas que uno le pregunta, ¿es importante trabajar? Sí, importante trabajar, pero entonces hay un elemento de actitud. ¿Cómo podemos entonces ese elemento cultural ir trabajándolo desde pequeño, desde la escuela, creando ese ambiente? Puede parecer algo filosófico, pero es justo una cuestión de hábitos. ¿Y por qué es importante el tema de la actitud? Porque uno puede adquirir el conocimiento leyendo una sola vez sobre algo. Pero las actitudes, como el autocontrol que hablaba la semana pasada, es complejo porque tiene que ver con lo emocional, con lo motivacional, con lo conductual. Y es más difícil implantarlo en alguien. Es que basta con que salgas y que ese día te sentías muy mal y gastaste 40,000 pesos en comprar algo, un celular que no necesitabas, en comprar una cartera que no necesitabas, y te dices, bueno, pero ya está hecho, ya está hecho. Sabía y tenía el conocimiento que no tenía que hacerlo, por ahí que interviene mucha parte de lo emocional y de tomar decisiones financieras prudentes. Entonces, hay que evaluar la relación que nosotros tenemos con el dinero. Cuando aterrizamos esto, incluso al plan estratégico de educación económica y financiera de la República Dominicana, vemos que incluso ellos tienen acciones estratégicas que tienen que ver con mejorar esas actitudes. Y eso, ¿cómo lo vemos? ¿Cuáles son los indicadores que tienen que ver con la actitud hacia el dinero? Y voy a mencionar, hay varios, como por ejemplo que antes de comprar cuida que pueda pagarlo, que no tiende a vivir en el día a día, que ahorra dinero regularmente, que aprende de errores de otro, que no compra cosas que son innecesarias, que paga sus cuentas a tiempo, que se pone metas financieras, que vigila asuntos financieros. Todo eso, todos estos indicadores que acabo de mencionar están establecidos en el Plan Nacional en el Plan Estratégico de Educación Económica y Financiera de la República Dominicana. Son indicadores de actitud. Y yo voy a resaltar varios de ellos más adelante y cómo lo podemos relacionar. El tema por ejemplo, de las metas financieras, como el tema de comprar cosas innecesarias. Yo quiero hacer una extensión de lo que vimos la semana pasada de autocontrol. Hablamos de gratificación programada y la importancia del autocontrol. Y me resulta importante aclarar, que me llegaron preguntas al respecto. Me resulta importante aclarar que con esta idea yo no propongo suprimir las emociones. Yo no propongo que se acepten las cosas que te impongan. No propongo que evites responder a situaciones que no estés de acuerdo. El autocontrol no es estar conforme con todo lo que me ocurre. No, todo lo contrario. Lo primero que uno debe de hacer para desarrollar el autocontrol y la autorregulación es conocerse bien a uno mismo y aprender a identificar sus emociones. La conformidad tiene mucho que ver con el poder externo. Y es cuando la persona hace lo que se le dice. Y lo hace porque tiene miedo a la consecuencia. Como muchas veces algunos padres dicen, haga eso y ya, no pregunte. Haga eso que si no te doy una pela. O sea, eso es, tú desarrollas la conformidad, pero por miedo a ese poder externo, que es diferente a una autorregulación, autocontrol. Y evidentemente que pueden haber excepciones,
siempre en temas, por ejemplo, de educación con los niños, cuando hay elementos que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, cruzar una calle cuando los carros están pasando, ahí tú no vas a dejar que el niño pues se autocontrole, autorregule, no, ahí tiene que haber una orden hasta que internalicen el riesgo de cruzar la calle cuando el carro está circulando. Tener control tiene mucho que ver con una motivación interna. Significa que la persona tiene capacidad de regularse, de canalizar su energía por sí solo, tiene la capacidad de tomar decisiones, de resolver conflictos y encontrar soluciones por sí solo, sobre todo cuando las cosas quizás no salen como quieren. Y estar significa también un autocontrol, estar en una interacción positiva con los demás. Y por eso la educación de pequeña se refleja mucho más adelante, y ahí hay elementos incluso que lo comparto, en el tema de gestión humana, incluso a la hora de contratar a personas, hasta se le pregunta, ¿tú eres hijo único? ¿Él es el primer hijo, el segundo hijo? Porque todo depende de cómo fue tu composición familiar, el ambiente, para tú poder resolver conflictos y poder tomar decisiones. Y son elementos importantes a tomar en cuenta a la hora de acompañar a los hijos a desarrollar ese autocontrol. Entonces, la capacidad, el autocontrol es esa capacidad para controlarlos, no solamente las emociones, sino también los pensamientos y las acciones para poder lograr ese resultado que deseamos. Las personas, lo dije la semana pasada, personas cuando estudian para pasar de curso, en lugar de jugar un videojuego, le está enseñando, igual en el futuro, a que tiene que decidirse por una cosa versus otra para poder alcanzar su meta. La importancia, por ejemplo, en la universidad, de estudiar en lugar de salir de fiesta. Cuando uno le enseña al niño, bueno, esto fue lo que te pasó en este examen, vamos a revisar qué pasó, a ver qué se hizo mal, qué se puede mejorar, porque así tú le enseñas también a repasar su estado de cuenta de la tarjeta para ver dónde gastaste de más y qué tienes que hacer para modificarlo. Cuando eliges ahorrar para obtener ese juego que tanto deseas, pero que te puede tomar 3 meses, en lugar de gastarlo en otros que puedes alcanzar en lo inmediato. Todo eso tiene un significado detrás que vale la pena uno ir explicándoselo a los niños para que cuando sean grandes hereden toda esa sumatoria de cosas desde pequeño. Ese autocontrol implica, como decía, entender esas emociones. Entonces, para entender las emociones implica también expresárselo, para poder tomar decisiones junto con los demás y tener una buena relación con los demás. Cuando, yo decía muchas veces, cuando uno visita una tienda y hay una persona que viene a ofrecerte cosas y tú dices, bueno, ¿qué fue la persona que me llevó a eso, a que comprara algo? Tienes que entender qué te está causando eso y entender cómo responderle a esa otra persona y de decirle, eso no está en mi presupuesto, incluso cuando hay invitaciones de amistades. Sí, quisiera hacerlo, pero este mes no, vamos a hacerlo el mes que viene porque estoy en mi control de presupuesto y quiero alcanzar mi meta en otra cosa. Entonces, no se pueden suprimir las emociones desde pequeño, porque lo que queremos es que se identifiquen. Y de eso hay muchos ejemplos. El de que no llores, que los varones no lloran, levántate, que eso no es nada. No es llevarlo a los extremos, pero es importante que poco a poco se entiendan las emociones para que eso influya positivamente en las finanzas. Y es muy curioso que la gente no le presta algunas veces atención a esto, pero los estudios lo han demostrado. No te sientes bien emocionalmente y algunas personas entonces lo que salen es a comprar o hasta entrar a internet para poder adquirir cosas y sentirse bien inmediatamente. No, ve a ver, identifica esa emoción que tienes y entonces identifica cuál es la mejor forma para esa autorregulación. Lo que a muchos niños le cuesta, y por eso que se dicen, es difícil, es un niño, tienes que entenderlo, porque de 0 a 5 años es difícil para un niño reconocer ciertas emociones, expresarlo con palabras o con gestos. Por eso algunas veces pues se dice, bueno, mordió, que quizás no sabía cómo expresarlo. Y por tanto, entonces, entenderlo, explicarle para que entiendan las consecuencias de esas actuaciones. Entonces, lo que se entiende es que el cerebro, si alcanza su madurez de 20 a 25 años, entonces, de ahí desde pequeño hasta esa edad, podemos desarrollar ciertas condiciones vitales para que cuando ya generes tus propios ingresos, estés en el mercado laboral, tomes las decisiones correctas. A muchas personas se le preguntan,
¿Tú hubieses tomado decisiones distintas si hubieses sabido esto antes? Definitivamente. Entonces eso significa que tuviste un tiempo generando recursos a los 18, 20, 25 años, 30 años, generando recursos que pudiste invertirlo de otra forma o destinarlo a otras cosas. Entonces esos comportamientos pueden impactar tu disciplina financiera, sobre todo para alcanzar esas metas. Entonces decía, hay ciertos elementos que afectan el autocontrol. El cansancio, por ejemplo, un niño que está cansado, está más irritable y entonces no va a poder controlarse. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Eso que uno lo escucha, lo lee para los niños, aplica para uno. Si no duermes lo suficiente, vas a estar mucho más cansado, mucho más irritable. Eso puede llevarte a tomar decisiones incorrectas financieras. Si no eres consistente o eres desorganizado en ciertas cosas, eso puede hacer que te eleve el nivel de estrés y de ansiedad y, por consecuencia, tus decisiones financieras también. Lo importante del autocontrol, que es distinto a la conformidad, es que parte del principio de la libertad, que tú eres libre de tomar tus decisiones. Y por eso que mientras está pequeño, bueno, tiene ciertos límites que le establecen los padres, pero después que entonces comienzan a trabajar, comienzan un nivel de endeudamiento y sobreendeudamiento, y cuando se ven las encuestas se ve que hay muchos jóvenes que acuden al endeudamiento para poder llegar a fin de mes. Los jóvenes, quizás pues no le alcanzan los recursos, pero si vives en tu casa, ¿por qué estás recurriendo a endeudamiento para llegar a fin de mes? Entonces, ahí hay muchos temas que tienen que ver con esas decisiones, de enseñarle a tomar esas decisiones. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.